Saludos muchachos, vamos a hacer una introducción a lo que es la cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tomar en consideración su masa o las fuerzas que interactúan con este. En este caso en particular vamos a depender de diferentes magnitudes físicas. Las principales las vamos a ir detallando poco a poco. Estas van a ser la posición. La posición es la ubicación en la que se encuentra el cuerpo estudiado con respecto a un sistema de referencia. Ejemplo, si trabajamos con un sistema de referencia cartesiano y colocamos que este es el punto de coordenadas 0,0, el móvil en este momento se encuentra en el origen. Si el cuerpo se desplaza, en este caso hacia el este, 5 metros, vamos a tener un desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud física vectorial que representa el cambio de la posición de un cuerpo, como la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Por ende, para este caso en particular, tenemos que sería 5, que es la posición final, menos 0, que es la posición inicial, dándonos 5 metros en el eje de las X. En algunos documentos, algunos textos, lo vamos a ver como 5 metros al este. De igual forma, si nos movemos hacia el oeste, empezando desde la posición inicial igual a 5 metros, hasta una posición final igual a menos 4, podemos calcular el desplazamiento. Este desplazamiento va a ser igual a menos 4 metros, que es la posición final, menos 5 metros, que es la posición inicial. Recordando la ley de los signos, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, nos da como resultado menos 9 metros. En este caso podríamos escribirlo como 9 metros al oeste. Esta es una magnitud vectorial, por ende toma en consideración el sentido y la dirección, pero también se tiene una magnitud escalar, que sería la distancia, que es cuánto recorre el cuerpo, sin tomar en consideración el sentido ni la dirección. En este caso en particular, tendríamos que la distancia total recorrido sería de los 5 primeros metros más los 9 metros que recorrió posteriormente. O sea que en ambos casos es la magnitud o el valor absoluto de ambos desplazamientos. Es decir, la distancia total sería de 14 metros. Ahora, ¿podemos calcular el desplazamiento total? Sí. El desplazamiento total va a depender de la posición final y de la posición inicial. Por lo tanto, al realizar el cálculo, tenemos como resultado que sería menos 4 metros menos 0, obteniendo que el desplazamiento total fue de menos 4 metros. Muy importante tener en consideración que el desplazamiento va a depender de la posición final y de la posición inicial. Sin embargo, la distancia va a depender de la trayectoria, que es la ruta que se utiliza para llegar desde esa posición inicial hacia esa posición final. Dicho de otra manera, si tuviésemos un vehículo, tendríamos que la trayectoria es por donde nos estamos moviendo, la carretera que estamos utilizando. La distancia sería el kilometraje que recorremos, pero el desplazamiento sería la distancia más corta entre ambos puntos, en este caso la línea recta. Entonces, muchachos, esto sería solamente una pequeña introducción. Pasamos a los casos generales. Para los sistemas en general tenemos que colocar una referencia o una ubicación donde va a estar nuestro plano cartesiano y una velocidad a la que él se está movilizando. Ejemplo, si tomamos el oficial en un punto como 0,0 y colocamos que él no se está moviendo, o sea que su velocidad es 0 km por hora, él observará desde su perspectiva que el taxi se mueve 80 km por hora y el otro automóvil se mueve a 60 km por hora. Pero si cambiamos el punto de referencia al segundo automóvil, desde la perspectiva de la mujer, el hombre de cabello rojo no se está moviendo, ya que ella está junto a él, por lo tanto ella la ve en la misma posición a medida que transcurre el tiempo, pero el taxista se está moviendo a 20 km por hora y el guardia se está moviendo a 20 km por hora hacia atrás, ya que a medida que ellos avanzan, el guardia está retrocediendo y se está alejando. Esto se debe a la diferencia de velocidad entre cada punto de referencia. Entonces, si cambiamos el punto de referencia al taxista, todo se comporta de una manera distinta, en el sentido que el segundo móvil se ve como si estuviera retornando, ya que a medida que él aumenta la distancia o el tiempo recorrido, él ve que ellos se van alejando a menos 20 km por hora hacia atrás, producto de la diferencia de velocidades que llevan ambos automóviles. Y el oficial que está detenido se está regresando o retornando hacia el oeste a menos 80 km por hora.
Por lo general va a depender del punto de referencia que nosotros estemos utilizando, la velocidad a la que se van a calcular o a encontrar cada uno de los móviles. Bien, cuando esa velocidad es constante, se supone que debemos tener que cada segundo, para este caso en particular, vamos a recorrer 10 centímetros. Si la velocidad fuese 50 centímetros por segundo, quiere decir que cada segundo recorriéramos 50 centímetros. En caso general, cada vez que tenemos una velocidad constante se le denomina movimiento rectilíneo uniforme constante. Ahora, la velocidad permite relacionarse también a otra magnitud, que es la rapidez, que va a ser el valor absoluto de la velocidad. La velocidad depende del desplazamiento y del tiempo, por ende va a ser una magnitud vectorial. Mientras que la rapidez depende de la distancia y del tiempo, por lo tanto va a ser una magnitud escalar. ¿Pueden llegar a tener el mismo valor? Sí. ¿A qué me refiero? Si está moviéndose en una línea recta hacia adelante y supongamos que aquí recorrió en 5 segundos 50 centímetros, es una línea recta, el desplazamiento va a ser 50 centímetros y la distancia va a ser 50 centímetros. Por lo tanto, tanto la rapidez como la velocidad van a ser iguales. Pero si el cuerpo se moviese 50 centímetros hacia atrás, la magnitud va a ser similar, tanto la velocidad como la rapidez, pero la velocidad va a tener un sentido opuesto al caso anterior. Un caso particular donde se relacionan estas magnitudes es el que tenemos a continuación, de una partícula que se desplaza 8 metros hacia el este, gira 90 grados y se desplaza 6 metros hacia el norte. Para calcular o determinar la rapidez y la velocidad, lo primero que debemos hacer es calcular la distancia recorrida y el desplazamiento total. La distancia recorrida es como la suma de los pequeños desplazamientos, es decir, su trayectoria serían 8 metros más 6 metros, da como resultado una distancia de 14 metros. El desplazamiento sería la hipotenusa de ambos. Por lo tanto, calculamos la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras y obtenemos que 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, la suma de ambos es 100 y la raíz de 100 es 10. Una vez tenemos el desplazamiento, podemos calcular la rapidez y la velocidad, dividiéndolo entre el tiempo total que demoró la trayectoria. Ahora, cuando el cuerpo no se mueve a la misma velocidad, es decir, que su velocidad está cambiando, decimos que el cuerpo experimenta una aceleración. Si a medida que aumenta el tiempo, la velocidad aumenta, el cuerpo tiene una aceleración positiva. Si a medida que transcurre el tiempo, la aceleración es negativa, significa que el cuerpo va a ir frenando o disminuyendo su velocidad. Si la aceleración es 0, significa que el cuerpo se mueve a velocidad constante, como era en los ejemplos anteriores. Es muy importante tomar en consideración que la aceleración, si el cuerpo va aumentando la distancia recorrida en el mismo intervalo de tiempo, es positiva, que indica que la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. Si el cuerpo está frenando, significa que la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final. Ahora, estos estudios se desarrollan por lo general a través de los gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración. Para el caso peculiar donde tenemos un cuerpo con una aceleración constante, el gráfico posición versus tiempo va a ser una gráfica potencial. El gráfico velocidad versus tiempo va a ser una gráfica lineal y el gráfico aceleración versus tiempo va a ser una gráfica constante. Les exhorto a repasar estas temáticas para poder posteriormente lo que son el análisis gráfico de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Cuídense mucho, hasta la próxima.